Estamos con el viceministro de Defensa Civil en estos momentos para contactarnos, Juan Carlos Caldimontes. Aquí le damos la cordial bienvenida, viceministro. Gracias por estar con Levántate Bolivia para informar a toda la ciudadanía en torno a las tareas que las autoridades de gobierno también están llevando adelante en todo el país para evitar que este rebrote sea bastante drástico a consecuencia precisamente del COVID-19, estos contagios que se siguen dando, recontagios inclusive. ¿Cuál es la tarea, bienvenido, de este comando de incidencias que han decidido crear? Bueno, en principio un saludo muy especial a toda nuestra audiencia. Ustedes han escuchado, el día de ayer hubo una conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo, a la cabeza del doctor del Castillo, el ministro de Gobierno y actual ministro interino de Defensa, que estuvo acompañado del ministro de Salud y además el alto mando policial y el alto mando militar, donde se ha informado primero las labores que viene desarrollando el gobierno central a través de acciones de prevención para evitar que esta segunda ola o este aumento de casos de COVID puedan tener un impacto negativo en la población boliviana. A partir de ahí, la policía, como también el ejército, han venido tomando medidas desde el inicio de nuestro gobierno, en el sentido primero de actualizar sus protocolos de atención contra el COVID, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud. Segundo, se han tomado acciones al interior de las fuerzas policiales como también de las Fuerzas Armadas para evitar que el contagio pueda ser mayor en nuestras filas. En ese sentido se está haciendo mucho énfasis en la prevención y en el cuidado de bioseguridad que deben tener todos nuestros efectivos, pero también se ha tomado una decisión de que tanto la policía como las Fuerzas Armadas deben jugar un rol fundamental en apoyo no solamente a las acciones de los ministerios, sino también de los gobiernos subnacionales para poder encarar acciones que vayan a combatir esta pandemia. Es así que el día sábado y domingo en la ciudad de Santa Cruz, en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, se ha coordinado acciones con la policía y las Fuerzas Armadas para que participen de este importante trabajo que se ha desarrollado. Ambos días se han movilizado alrededor de 1.200 efectivos policiales y 1.200 efectivos militares, donde la función fundamental ha sido no ser instituciones de represión ni de amedrentamiento a la población, sino más bien de ayuda a las acciones de prevención. En ese sentido se han desarrollado dos tareas fundamentales. Primero, hacer cumplir las decisiones que se han emanado para evitar la circulación tanto de vehículos como de personas civiles en la población. Y segundo, de acompañamiento de la seguridad de las brigadas médicas que han visitado los distintos domicilios. Para nosotros ha sido una experiencia muy saludable porque la policía y las Fuerzas Armadas están mostrando un nuevo rostro, un rostro que deberían jugar siempre en un Estado democrático y fundamentalmente en nuestro país que estamos continuando la construcción de nuestro proceso. Viceministro, Bolivia ha cerrado el año con 606 nuevos casos de COVID-19. En el departamento de Santa Cruz es donde hasta el momento, según los informes oficiales, pues se han dado más, ¿no? Se están dando más casos en torno a este rebrote del COVID-19. Si bien esta tarea, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, es muy importante, ¿no es cierto? Esta tarea para el comando de incidencias, para poder controlar y hacer que se cumplan todas las normas que se decidan en diferentes municipios, en diferentes departamentos. ¿Qué va a pasar en torno a estos controles también que se deben hacer en torno a la medicina, por ejemplo, que estén en todas las farmacias, que tenga el precio que debe tener, que no se eleven los controles también en torno a los insumos de medidas de bioseguridad? Bueno, pues en primer lugar debemos manifestar nosotros que todas esas acciones ya las vienen asumiendo el Ministerio de Salud, que es la cabeza del sector. Nosotros consideramos que debe ser el Ministerio de Salud el que debe liderizar toda esta lucha contra esta pandemia y no cometer el error que se cometió en el gobierno de facto de colocar a la cabeza de esta lucha a una persona que no tiene experiencia, o mejor dicho, a muchas personas que no tenían experiencia en el ámbito de la salud. Hay un dicho muy
muy famoso que dice zapatero a tu zapato. En ese sentido viene la sugerencia que ha hecho el Ministerio de Salud de la creación de este comando de incidencias a la cabeza del Ministerio de Salud y obviamente a la cabeza en los departamentos de los sedes. Esto es una medida de recuperación del rol rector del Ministerio de Salud en el ámbito de la salud. No nos olvidemos que en el tema de la atención médica, tanto del subsistema público como del subsistema de la seguridad social y del subsistema privado, existen normativas que rigen la atención en el caso específico de los pacientes que tengan la enfermedad de la COVID-19. En el tema del subsector privado, yo debo recordar que existe una ley que rige el funcionamiento y la atención que deben tener los pacientes que sufren esta enfermedad. Y en el tema de los medicamentos también existen normativas que van a evitar fundamentalmente que exista la especulación y el aumento de precios, fundamentalmente. Y esta tarea está encomendada a la AGEMET, conjuntamente los gobiernos departamentales, quienes tienen que hacer un control riguroso, no solamente en las cadenas farmacéuticas, que es donde se está viendo en una primera instancia que existe ausencia de algunos medicamentos, pero también en las farmacias particulares que funcionan en el país. Entonces existen normativas y lo que se tiene que hacer ahora a través de este comando de incidencia que se ha planteado, que se hagan los controles más rigurosos y sea el Ministerio de Salud con los respectivos 9 sedes que existen en el país los responsables de hacer el seguimiento y el cumplimiento de la misma. Viceministro, ¿están evaluando la posibilidad ante la cantidad de casos que se ha dado? Usted habrá visto en las redes sociales también, lamentablemente, nuevamente tenemos que ver gente pidiendo ayuda, ¿no? Buscando plasma, gente que se está recontagiando nuevamente, que le dio antes y ahora nuevamente y que podría ponerse mucho peor. Ante esta situación, ¿están evaluando tal vez medidas más drásticas en torno, por ejemplo, lo veíamos el fin de semana en Santa Cruz, una ley seca? ¿Podríamos retroceder en ese sentido para evitar o hacerle parar este rebrote, que no sea demasiado alto el número de personas? Bueno, en primera instancia, las medidas que ha venido tomando el Ministerio de Salud, conjuntamente el gabinete a la cabeza del presidente Lucho Arce, son medidas que vienen de forma estructural a apoyar la lucha contra esta pandemia. Por otra parte, los sedes y los gobiernos municipales en el ámbito de sus competencias vienen tomando acciones que, si bien son efectivas, en determinados momentos se convierten en acciones aisladas. Hay que recordar que en Santa Cruz sí hubo una queja fundamental del gobierno municipal, es que si bien Santa Cruz de la Sierra y algunos municipios tomaron una medida de contención a esta enfermedad, los otros gobiernos municipales no lo hicieron, de manera que este esfuerzo queda medio, podríamos decir, no completo. Y en ese sentido es que el Ministerio de Salud ha planteado la creación de este comando de incidencia para que venga a resolver este problema que para nosotros es estructural en el tema de la lucha contra la pandemia. Y yo reitero una vez más que lo que necesitamos en este momento los bolivianos son 2 acciones concretas. La primera, de parte del Estado, que comprende no solamente al nivel central, sino a los gobiernos subnacionales, pero fundamentalmente a la población. Porque si ustedes ven que una de las causas para que exista este aumento de casos, o como se llama en epidemiología, esta segunda ola de casos que se presentan en el país, es porque la población ha descuidado las medidas de bioseguridad. No nos olvidemos que hay... Pasando al tema de la vacuna, viceministro, quiero aprovechar, por favor, ¿qué opina sobre esto que se ha dado a conocer, ¿no?, en otros países inclusive, y esta susceptibilidad que hay en torno a las vacunas, ¿no? Nosotros vamos a recibir la vacuna Sputnik 5 y es la que más, podríamos decir, críticas ha recibido en torno a gente que habría recibido en otros países la vacuna y que habría tenido reacciones bastante negativas, gente que habría recibido la vacuna y se contagió el COVID. ¿Qué le dice usted, por favor, como autoridad, a todos los ciudadanos bolivianos que muy pronto, esperemos, tengamos la vacuna contra el COVID? Primero, yo debo recordar que históricamente, si revisamos la historia de la aplicación de las vacunas en el mundo y en el país, siempre hubo resistencia de algunos sectores. Siempre hubo la duda de la efectividad y siempre hubo intereses políticos cuando se intenta implementar la misma. El caso más curioso y más cercano es
la vacuna que se implementó en las niñas menores, en la juventud, en las niñas jóvenes, para combatir el cáncer uterino. Si ustedes recuerdan, hubo resistencia hasta de algunos grupos políticos en el sentido de que hicieron campaña para que esta vacuna no la reciban nuestras mujeres jóvenes en el país. Y respecto a las reacciones, obviamente que por lo menos yo conozco que todas las vacunas que se aplican siempre ocasionan algún tipo de reacción no muy grave, ¿no?, en determinados organismos que lo reciben. De manera que en este momento, como se encuentra la humanidad y como se encuentra el proceso de certificación de las vacunas, y si además una vacuna es certificada por la Organización Mundial de la Salud, significa que es una vacuna que está garantizada para que la población boliviana lo lleve. Obviamente que ustedes como medios de comunicación y la población deben identificar exactamente quiénes son esos grupos que están haciendo una contracampaña para que la población boliviana reciba esta vacuna. Existen varias alternativas, el gobierno lo ha explicado, no solamente es la vacuna rusa la que se va a implementar en el país, sino existe incluso la vacuna de Inglaterra, las vacunas alemanas que han ofrecido, y obviamente que en este momento lo que está haciendo el país es acceder a la forma más rápida que se puede, sin descuidar que obviamente por la gran demanda que existe en el mundo de las vacunas, las fábricas o las empresas o los centros de investigación que están produciendo las mismas no van a tener el monopolio de una sola vacuna en todo el mundo, en todos los países. Obviamente que va a haber una posibilidad de acceder a muchas más de esas. Lo que yo puedo decirle a la población es de que tienen que confiar en su gobierno, tienen que confiar en la certificación de la Organización Mundial de la Salud, y como humanidad tenemos que confiar en aquellos laboratorios y en aquellos científicos que están haciendo un esfuerzo para resolver este problema que se ha convertido en un verdadero problema, no solamente del siglo XXI, seguramente nos va a acompañar muchísimos años más. Muchísimas gracias. Hemos hablado con el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimonte. Gracias por la entrevista, viceministro. Bueno, muchas gracias a ustedes y estamos a su disposición para poder conversar sobre este y otros temas más que atingen al país. Así lo estaremos haciendo. Que tengan muy buenos días. 6 de la mañana con 44 minutos.